Nos encontramos esta noche en Salmo 45. Aquí en el título dice que es canción de amores. Es una canción sobre Cristo y el amor que hay entre Cristo y su pueblo. Y nos muestra a Cristo como el que tiene gracia en sus labios. Cristo en su hermosura, en su poder, en su reino, como el Rey de los Reyes, que dice a su pueblo amado en versículo 10, oye, hija, y mira e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, deseará al Rey tu hermosura. Es una canción de amor. Sin embargo, en esta canción de amor leemos algo de un odio que tiene el rey. Aquí en versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo, el rey de hermosura, aborrece la maldad. Y este tema tiene su conexión con lo que hemos visto de la doctrina de Dios. Vamos estudiando los atributos de Dios. La semana pasada estábamos en la doctrina de la voluntad de Dios. Hablando de la voluntad de Dios, hay una inclinación en la voluntad de Dios, una inclinación sin cambio, una inclinación perfecta y eterna. Es inclinada a lo bueno y tiene su inclinación completamente en contra de la maldad. La voluntad de Dios, con su voluntad podemos decir, aborrece Dios la maldad, la iniquidad. Es una doctrina que nos enseñan varios textos de la Biblia. Por ejemplo, en Salmo 5, en versículo 5, dice, no estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. También en Salmo 11 y en versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Es la doctrina de la palabra de Dios, que Dios aborrece con todo su ser, toda su voluntad, la maldad, la iniquidad. Es decir, no que hay un cambio en Dios cuando ve la maldad, sino que perfectamente, eternamente, restringe, castiga y destruye la maldad y la iniquidad. Y vamos a considerar esta doctrina de la palabra de Dios, especialmente en la persona de Cristo, el Dios hombre, y el mediador, y el único salvador de los pecadores. Puede entrar el pensamiento que, el Padre aborrece la maldad, pero Cristo no. El Antiguo Testamento dice que Dios aborrece la maldad, pero el Nuevo no dice así. Pero son errores, porque este texto, hablando de Cristo, hablando a Cristo personalmente, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Vamos a considerar dos cosas esta noche, hermanos. En el primer lugar, el Cristo que aborrece la maldad. El Cristo que aborrece la maldad. El Cristo que es hermoso en los ojos de un pecador convencido. El Cristo amado. El Cristo que aman su pueblo. Este Cristo aborrece la maldad con un odio perfecto. ¿Qué son las propiedades del odio de Cristo hacia la maldad? Es un odio sin excepción. Como confesa Cristo mismo, que Él tenía respeto a todos los mandamientos de Dios.
no había ninguna iniquidad que el Señor Jesucristo amó, ni prefirió ninguna maldad, aborreció a toda la maldad. Sin frialdad, el Señor Jesucristo aborreció la maldad. Nosotros a veces estamos tibios, o en otros tiempos, primeramente Dios, calientes, pero no tenemos siempre un celo. Pero siempre en el corazón del Señor Jesucristo ardía un fuego de celo para la gloria de Dios y en contra de toda maldad, es decir, toda iniquidad, toda que hay en contra de los mandamientos santos de Dios en los 10 mandamientos. Cristo aborrece la maldad sin amargura. Podemos encontrar una persona que dice, aborrezco la maldad, la iniquidad, pero parece que esa persona aborrece a todo y aborrece toda la gente y no tiene amigos. Cristo no es así. Aborrece la maldad, pero sin amargura. Porque, ¿qué dice este texto? Has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Cristo ahorita en la presencia de Dios tiene gozo y alegría sin medida en el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo aborrece con todo su corazón la maldad, el pecado. Cristo no tiene ningún gozo ni placer en el pecado. Sí, tiene gozo Cristo. Cristo tiene gozo en el arrepentimiento de un solo pecador. Cristo tiene gozo en la gloria de su Padre avanzando en el reino. Cristo tiene gozo cuando viene un pecador y pone su confianza en Cristo y llega a ser más limpio que la nieve. Cristo sí tiene gozo en esas cosas, pero en el pecado, en la maldad, no tiene ningún gozo. Cristo aborrece la iniquidad sin impaciencia. Puedes tú aborrecer la maldad, pero con una falla. Es que tomas las cosas en tus propias manos y corriendo adelante del Señor, tomas venganza, una venganza personal y propia, y no esperas la venganza de Dios. Pero Cristo no es así. Ha aborrecido la maldad, pero con mucha paciencia en su predicación y ministerio aquí en la tierra. Él aguantó la necedad de sus discípulos y la incredulidad de las multitudes y tuvo compasión de ellos y deseaba su salvación. Aborreció la maldad sin impaciencia y sin parcialidad. Dice, has amado la justicia, ha aborrecido la maldad, y Cristo aborrece la maldad en cualquier persona en que se ha encontrado ese pecado. Cristo aborrece el pecado en su enemigo, en el inconverso. Cristo ve la maldad que hay en el corazón y en la vida con un odio perfecto. También en sus amigos. En David, Cristo aborrecía la maldad de David en su adulterio, en su engaño, en su homicidio. Sí, Cristo amaba a David, pero aborrecía a su maldad sin parcialidad y sin fin. Cristo ama la justicia eternamente y aborrece la maldad eternamente.
en el infierno de fuego. El odio de Cristo hacia la maldad se mostrará. Y en la vida de un cristiano, Cristo, odiando la maldad cada día sin fin, destruye y destruye y destruye en la santificación de su discípulo esa maldad. Y no va a terminar hasta que ha destruido toda la maldad que hay. Son buenas noticias para el cristiano. Son las propiedades del odio de Cristo hacia la maldad, que son las acciones de Cristo en su odio hacia la maldad. Aquí este versículo 7 habla de Cristo como el mediador. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. El Dios tuyo. Son palabras que indican la presencia de un pacto. Un pacto. Porque, por ejemplo, dice Dios en el texto de la zarza: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham o el Dios de Cristo implica que hay un pacto entre el Padre y el Hijo desde toda la eternidad. Sí, hay un pacto. Cuando dice la Escritura que Dios es el Dios de Cristo, implica que consideramos en ese momento Cristo como el mediador entre Dios y los pecadores. Considerando Cristo como el Hijo eterno, es igual al Padre. No decimos que el Padre es el Dios del Hijo, sino por la presencia de ese pacto. Y Cristo desde toda la eternidad le agradó tomar las responsabilidades del fiador de su pueblo y vino para ser el único mediador entre Dios y los pecadores. En ese contexto, dice que Cristo ha aborrecido la maldad como el mediador. En obediencia a su Padre, aborreció la maldad. Y vemos eso en la tentación de Cristo. Vino Satanás mismo, tentándolo con 3 tentaciones, pero Cristo aborreció la maldad, rehusó de pecar contra su Padre en el desierto. Cristo aborreció la maldad como el profeta, predicando, como hemos visto como congregación en el Sermón del Monte. Predicó la ley espiritual de Dios, escudriñando el corazón, descubriendo la corrupción que hay adentro del corazón en la voluntad y pensamientos del hombre. Cristo aborreció la maldad, descubriendo, exponiendo la hipocresía de los fariseos y de los escribas, diciendo que aunque hicieron por pretexto oraciones largas, que devoraron casas de viudas y estaban llenos adentro de huesos de hombres y de corrupción. Y Cristo predicó así con celo, descubriendo y odiando la maldad de un hipócrita religiosa. Cristo, sobre todo, aborreció la maldad cuando fue a la cruz. Dice el texto: has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Porque amó la justicia y quería glorificar la justicia de su Dios y Padre por proveer una justicia para justificar su pueblo pecaminoso, para que sea glorificado la justicia de Dios en justificando
el pecador que tiene fe en Jesús. Fue a la cruz por amor de justicia. Fue a la cruz también por odio hacia la maldad. Cristo querría que fuera castigada la maldad, sea en su persona, sea con un castigo que no podemos imaginar. La ira de Dios sobre su persona inocente. Sufrió por un odio de la maldad, diciendo, podemos decir, Padre, prefiero sufrir en lugar que va sin juicio la maldad de mi pueblo. Amó a su pueblo, pero aborreció la maldad y se puso, podemos decir, en rodilla delante del juez del universo, glorificando la justicia que castigaba la maldad de sus ovejas en su persona. Después resucitó de entre los muertos, ascendió hacia la diestra del Padre, derramó su Espíritu Santo. ¿Y qué hace en el poder de su Espíritu Santo? Destruye la maldad. Destruye por el Espíritu Santo la maldad que hay dentro del corazón de su discípulo, del cristiano verdadero. Destruye Cristo la maldad en su iglesia por la presencia de su Espíritu de santidad, trayendo su palabra y convenciéndonos de pecado y dándonos el don de arrepentimiento. De la diestra de Dios, Cristo va destruyendo la maldad en el mundo, va convirtiendo personas y va a convertir familias y naciones y va destruyendo la maldad en el mundo y va a cambiar. Tenemos promesa que va a cambiar el mundo y que la gloria de Dios va a cubrir el mundo como las aguas cubren el mar. ¿Por qué? Porque Cristo odia la maldad. Cristo administra su reino odiando la maldad. Es el salmo de Cristo el Rey. ¿Y qué hace Cristo en su reino? En su reino de gracia que administra aquí en la iglesia visible. Va destruyendo y odiando la maldad. Por ejemplo, en Ananías y Zafira, que hicieron mentira en la presencia de Dios. Cristo, con su poder desde los cielos, mató a esas dos personas por su maldad. En Corinto, Cristo, en la cena del Señor, castigó a unos que han tomado en una manera ligera la cena del Señor, sin arrepentimiento y sin fe en Cristo. Cristo en la disciplina de la iglesia. Cristo muestra que aborrece la maldad. Sí, el Salvador lleno de gracia y amor, pero en su iglesia hay una disciplina que castiga la maldad que hay en la maldad visible, escandalosa, en la maldad de uno que profesa el nombre de Cristo. Cristo muestra su odio que tiene hacia la maldad. ¿Y qué es el galardón de Cristo de las manos de su Padre? Dice el texto, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Los hombres, la mayoría de los hombres, no quieren un Cristo que aborrece la maldad. El mundo dice, danos un Cristo que no nos habla del pecado y que nos permite continuar sin arrepentimiento en el pecado. Es el mundo, es el Cristo
que le gusta al mundo, pero no es el Cristo real. El Cristo que ama el Padre es el Cristo que aborrece la maldad. Y Dios tiene tanto placer en su Hijo y su Cristo que odia la maldad, que le ha dado un galardón, le ha dado una exaltación. Dios dio a su Hijo amado el Espíritu, sí, en su encarnación, en el vientre de María, más del Espíritu en su bautismo en el Jordán, y todavía más cuando ascendió hacia la diestra de Dios y recibió Cristo más del Espíritu Santo y derramó el Espíritu sobre su iglesia. Entonces Dios muestra en Cristo su odio que tiene hacia la maldad en el galardón de su Hijo. El amado Hijo de Dios, mientras sufría en la cruz, sufría el castigo de la muerte debajo de la culpa de sus ovejas, pero sin ningún amor hacia la maldad que cargaba. Y como galardón por sus sufrimientos y muerte, Dios ha exaltado su Hijo. Y vamos a ver más y más de este odio de Cristo hacia la maldad. Va a venir una segunda vez Cristo para hacer ¿qué? Para juzgar el mundo. Y en ese día va a pasar el final de la maldad en el mundo. Cristo va a echar cada impío en el infierno de fuego. Va a perfeccionar la santificación de su pueblo y de su iglesia. Y en los cielos de los cielos no habrá ninguna maldad. Y es el príncipe de paz. Si no fuera él que aborrece la maldad, no pudiera ser el príncipe de paz. Porque la maldad hace un conflicto, una guerra entre lo que le agrada a Dios y la maldad. Pero Cristo, como príncipe de paz, va a terminar esa guerra. Y cada uno de ustedes debe de reconciliarte con este Cristo antes que venga ese día de juicio, cuando Cristo va a mostrar hasta el último grado su odio hacia toda maldad en toda persona en que hay esa maldad de pecado sin arrepentimiento. Es hora de venir a Cristo, pecador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. El Cristo que aborrece la maldad. Y en el segundo lugar, comunión con este Cristo que aborrece la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La persona inconversa no tiene todavía ninguna comunión con este Cristo que aborrece la maldad. Y podemos ver, hay evidencias. La persona que no aborrece maldad en su corazón, en su vida, en el mundo, no tiene la imagen de este Cristo de la Biblia. Puede imaginar que es un cristiano, pero no lo es. Cristo en este momento, amigo inconverso, no tiene ninguna comunión contigo. Pero hay ellos que sí tienen comunión con este Cristo que aborrece la maldad. Podemos imaginar, Cristo aborrece la maldad
entonces vamos a tener Cristo allá solo y todos los pecadores del mundo allá solo en su maldad, y simplemente Cristo aborrece todos esos pecadores. Pero no es así. Hay unos pecadores favorecidos que Cristo ha tomado en comunión con sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? Mira, aquí en versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es la voz de la iglesia, es la voz del cristiano, cantando a Cristo, directamente hablando a Cristo. Has amado la justicia, has tú aborrecido la maldad. Y la iglesia de Cristo lo alaba por su odio que tiene, su odio perfecto hacia la maldad. También este versículo dice que Cristo tiene compañeros. Dios lo ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo es primero, es el hermano mayor, pero tiene sí compañeros, personas que por la gracia del Espíritu Santo están unidos a Cristo. En eso hay esperanza, hermanos. Necesitamos aborrecer la maldad con todo el corazón, como hemos cantado y vamos a cantar más de Salmo 119. Es una característica de la persona piadosa, que aborrece la maldad. Pero, ¿dónde vamos a encontrar este odio para la maldad? No viene de la naturaleza que tenemos de Adán. Porque, ¿qué es el hombre por su naturaleza? Bueno, odia a Dios y ama al pecado. Es un resultado de unión y comunión con Cristo cuando uno aborrece la maldad. Dice Pablo en Romanos 7, lo que aborrezco, eso hago. A veces es así con el cristiano. Tiene un odio sincero hacia toda maldad, pero todavía hace lo que aborrece. Necesitamos más de este odio hacia la maldad. Comenzando con la maldad adentro en nosotros mismos y después afuera en el mundo. Pero ¿cómo vamos a conseguir este odio hacia la maldad? Hay que tener comunión con Cristo en dos maneras. En primer lugar, por la fe. Por la fe. Fue crucificado con Cristo y todavía no vivo yo, aunque Cristo vive en mí. Y la vida que vivo yo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio a sí mismo para mí. La vida cristiana es una vida por la fe en Cristo. Cristo es la manantial, fuente de vida. Yo soy el camino y la vida, y la verdad y la vida. Un odio hacia la maldad es un resultado, un fruto de vida espiritual. Pero cada día la vida de un cristiano disminuye. Sin Cristo no podemos odiar la maldad. Sin Cristo vamos a escoger la maldad. Cristo es la vid.
hay que permanecer en esta vid como pámpanos para tener este fruto de odio hacia la maldad. Por la fe. También en amor. Hay que vivir en comunión con Cristo en amor. He notado que los hijos aman a sus padres. Y cuando un niño ama a su padre, imita a su padre. Sigue literalmente a su padre. Eso hace también un amor hacia Cristo. Amando, admirando esta persona que ama la justicia y aborrece la maldad. Un cristiano quiere seguir en los huellos de Cristo, conformándose a Él. El cristiano vive por amor en Cristo, fe y amor. El medio, hermano en Cristo, de crecer en tu odio hacia la maldad es fe en Cristo, amor hacia Cristo, con meditación. Con meditación. Supongo que este tema de odio hacia la maldad es algo que no se dice mucho, no se predica mucho, pero lo ocupamos. ¿Cómo vamos a crecer en este odio? Meditando en Cristo. Hay que meditar, por ejemplo, sobre qué aborrece Cristo. ¿Cristo aborrece la maldad? ¿Qué es la maldad? Podemos ir a los 10 mandamientos, podemos ir a Gálatas 5 para saber qué son las obras de la carne, pero hay un pasaje que dice en estas palabras, lo que aborrece Jehová, viene en Proverbios 6. Proverbios 6, comenzando con versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Hay que meditar. A mi Cristo, en quien confío, quien amo, quien murió por mí. Este Cristo aborrece el orgullo tanto que no puede tolerar un rostro con ojos altivos. Y no va a permitir que ningún orgullo entre en su reino. Y si hay orgullo presente con mí, me va a santificar, va a destruir este orgullo. Es un enemigo de Cristo. Este orgullo no es algo para tolerar, porque Cristo no lo tolera. Ojos altivos. La lengua mentirosa. Antes de hablar una palabra en que no hay una verdad completa. Antes de hablar una palabra mezclada con verdad y error, hay que pensar en Cristo. Cristo aborrece la lengua mentirosa. Cristo aborrece las manos que derraman sangre inocente. Antes de tolerar un enojo carnal que me puede llevar hacia estas cosas, un homicida, hay que pensar, Cristo aborrece tales cosas. Cristo aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, aunque nunca llegan a palabras, nunca llegan a acciones. Cristo ve el corazón, ve lo que pienso yo en mi cama y aborrece pensamientos de iniquidad. Entonces tengo que aborrecer yo como mi Salvador aborrece con todo su corazón esta maldad. Hay que aborrecerlo yo mismo
Cristo aborrece los pies presurosos para correr al mal. Qué triste es que nos tardamos en hacerlo bien y corremos a algo pecaminoso. Eso aborrece Cristo, aunque Cristo sí ama a sus ovejas con un amor eterno que nunca va a cambiar. Y el cristiano puede decir, Cristo me ama. Pero Cristo no ama la frialdad hacia lo bien y los pies que corren a hacer lo mal. Cristo aborrece el testigo falso que habla mentiras. Antes de decir una palabra que daña la reputación de tu hermano en Cristo o alguien más afuera en el mundo, hay que pensar en eso. Cristo aborrece esos labios que dan falso testimonio. Cristo aborrece el que provoca rencillas entre los hermanos. No debes de pensar, Cristo aborrece la homicida todavía, solamente el adulterio. No, Cristo aborrece también esa actitud y manera de hablar que provoca pleitos y rencillas entre los hermanos. La lengua que daña la unidad, paz y amor de su iglesia. Cristo aborrece eso. Y hay que meditar, cristiano, en eso. Mi Salvador aborrece eso. Eso voy a aborrecer yo con todo mi corazón. Hay que meditar sobre qué aborrece Cristo. Sobre por qué aborrece Cristo tales cosas. ¿Por qué aborrece Cristo la maldad? Porque la maldad deshonra a su Padre. La maldad entristece su Espíritu Santo. La maldad, hermanos, también daña y mancha la hermosura espiritual de su pueblo. Lo que ama a Cristo es esa hermosura de su pueblo. Como dice versículo 11, y deseará el rey tu hermosura. Y el pueblo de Dios tienen una hermosura por el Espíritu Santo. Tienen la hermosura de santidad. Y tristemente pocas veces pensamos en ese amor de Cristo hacia la santidad de su pueblo. Pero la maldad presente en su discípulo, en su iglesia, mancha la hermosura de santidad. Y en Cristo vienen juntas esas cosas: amor hacia su pueblo y su hermosura, y odio hacia la maldad. Aunque esa maldad haya en su pueblo amado, odia, aborrece esa maldad. Odia a Cristo la maldad porque estorba el avance de su reino. Sabemos que Dios es el Rey, nunca va a resistir la voluntad de Dios, pero hablando humanamente, cuando hay maldad en el corazón, en la iglesia, estorba la obra del Señor. Dios a veces habla así en su palabra, como en Salmo 81. Si hubieran escuchado, les hubiera dado miel de la roca. Lo que pudiera ser. A veces dice así la palabra de Dios. No es que falla la voluntad eterna de Dios, pero Dios usa medios
y la maldad estorba el avance del reino. Y debemos de entristecernos por estorbar ese reino. ¿Por qué aborrece Cristo tales cosas? Hay que meditar sobre cómo muestra Cristo este odio. Cristo ha aborrecido la maldad y tiene implicaciones diferentes para la persona inconversa y el discípulo de Cristo. Sin arrepentimiento, amigo inconverso, Cristo te va a echar con tu maldad al infierno. Cristiano, Cristo va a destruir tu maldad y llevarte a tu reino de gloria, a los cielos y a su presencia. Cristo no va a terminar hasta que destruya tu maldad. Gracias a Dios que tu Salvador tiene este odio. Hay que morar en Él, habitar en Él, como pámpanos en la vid, para avanzar nosotros en odio hacia la maldad. Because Christ loves righteousness and hates wickedness, God his God has highly exalted him. That statement is made in the Song of Loves. Love between Christ and his people. But in the song about loves, there's something about hatred. And it's a perfect hatred and an eternal hatred in Christ against wickedness. He went to the cross because he hated wickedness. He would rather have the wickedness of his people punished in himself than get away without suffering. And this Christ lives today. If you are outside of Christ, he hates your wickedness. He has no pleasure in you at all. And he's saying to you, come, you're full of that which I hate, but still come to me. And Christian, you have much that the Savior loves, and he loves you, but he doesn't love your sin. You need to destroy it. In fact, he is intent on destroying it and rooting it out. So work together with this Christ in the destruction of that which is evil. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.